Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 3 y versículo 13, donde dice: Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Aquí hay 3 frases en las cuales dice acostado, tranquilo y dormido. Una gradación, ya que piensa no solo debí haberme acostado, sino haber estado en silencio, y no solo haber estado en silencio, sino haber dormido. Tengas en cuenta que la muerte en las Escrituras se llama sueño, como así señala, por ejemplo, el Salmo 13, versículo 3, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde el despertar de la resurrección se establece más claramente. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14, y también esa primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: Con los reyes y con los consejeros de la tierra, que edifican para sí ruinas. Con reyes y consejero de la tierra, parece ser que esta traducción es perfectamente correcta. Los consejeros parece ser que se refiere al consejo privado o consejeros de reyes, aquellos sin cuyo consejo los reyes rara vez emprenden guerras y también expediciones, ya que estos poderosos agitadores del mundo descansan en sus tumbas después de la vida de conmoción que han llevado entre los hombres. Y es por eso que la mayoría de los cuales en verdad han sido los perturbadores de la paz de la tierra. También dice que construyeron lugares desolados, que también eligieron mausoleos, monumentos funerarios, pirámides, sepulcrales, etcétera, etcétera. Y todo ello para que sus nombres no desaparezcan, mientras que sus cuerpos, por otro lado, se vuelven corruptos. No se puede pensar, como algunos eruditos, que Job se está refiriendo aquí a esos príncipes patrióticos que se dedicaron a reparar las ruinas y desolaciones que otros habían ocasionado. Su idea es bien simple, y es que, si hubiera muerto desde el útero de su madre, habría estado igualmente tranquilo, ni preocupado como lo están esos reyes difuntos y planificadores de guerra y grandes decinios que no tienen nada para mantener, ni siquiera sus nombres, sino que solamente dejan los monumentos que han levantado para contener su carne corrompida, sus huesos desmoronados y su polvo. Continuará con el versículo 15, donde dice: O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Aquí está hablando de jefes o valientes, es decir, señores de la tierra o afortunados aventureros que traficaban con mercancías, que consiguieron por otro lado oro en abundancia, llenando así sus casas de plata, pero sin embargo lo dejaron todo atrás y no tuvieron nada reservado sino los lugares vacíos que habían hecho para su última morada, y donde ahora duerme su polvo, desprovisto, por otro lado, de preocupaciones, de penosas jornadas y de ansiosas expectativas. También está aludiendo aquí al caso del codicioso, a quien nada puede satisfacer, como ha observado un escritor asiático, cuando dice sino el polvo que llena su boca cuando lo depositan en la tumba. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Dice
como un nacimiento prematuro oculto, es decir, un aborto espontáneo y temprano que apenas fue perceptible por el padre mismo, y en este caso no había sido, nunca había tenido la forma distinguible de un ser humano, ya fuera hombre o ya fuera mujer. También dice como infantes, es decir, pequeñitos, aquellos más avanzados en madurez, pero abortados mucho antes del momento del nacimiento. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Dice que allí cesan los malvados y cesan de perturbar. En la tumba donde yacen reyes, príncipes e infantes. Note que este versículo se aplica a menudo al cielo y el lenguaje es tal que expresará la condición de ese mundo bendito. Pero sin embargo, tal como lo usó Job, no tenía tal referencia, ya que se refiere solo a la tumba. Por tanto, es un lenguaje que expresa bellamente la condición de los muertos y la conveniencia incluso de una morada en la tumba, ya que los que están allí están libres de la aflicción y también molestias a las que las personas están expuestas en esta vida. Por otro lado, los malvados no pueden torturar sus miembros con el fuego de la persecución, o herir sus sentimientos con calumnia o oprimirlos y acosarlos con respecto a su propiedad o angustiarlos, frustrando sus planes o también herirlos impugnando sus motivos. Todo está en paz y calma en la tumba y allí hay un lugar donde los designios maliciosos de las personas malvadas no pueden alcanzarnos. El objeto de este versículo y de los dos siguientes es para mostrar las razones por las que era deseable estar en la tumba, en lugar de vivir y sufrir los males de esta vida. Tampoco debemos de suponer que Job se refirió exclusivamente a su propio caso en todo esto, ya que está describiendo en general la condición feliz de los muertos y no tenemos ninguna razón para pensar que había sido particularmente molesto por las personas malvadas. Pero sin embargo los piadosos a menudo lo son, y por lo tanto deberían ser una cuestión de gratitud que haya un lugar, al menos, donde los malvados no puedan molestar a los buenos, y donde los perseguidos, los oprimidos y los calumniados pueden acostarse en paz. Sigue diciendo este versículo, y allí descansará el cansado, es decir, cansado en fuerza, ya que el margen está de acuerdo con el hebreo. El significado es aquellos cuyas fuerzas están agotadas, que están desgastados por las fatigas y los oídos de la vida y que sienten la necesidad de descansar. Nótese que nunca se empleó un lenguaje más hermoso que el que ocurre en este versículo. Por tanto, ¿qué encanto arroja tal lenguaje incluso sobre la tumba, como esparcir flores y plantar rosas alrededor de la tumba? ¿Quién debería de temer morir si está preparado cuando tal ha de ser la condición de los muertos? ¿Quién está allí que no está de alguna manera turbado por los impíos por su vida irreflexiva e impía, por preocupaciones, desprecios y calumnias, como también señala en el Nuevo Testamento la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, y el Salmo 39, versículo 1. ¿Y quién hay que no esté cansado en algún momento con su carga de cuidado, ansiedad y también de problemas? ¿Quién hay cuya fuerza no se agota y a quien el descanso no es agradecido y refrescante? ¿Y quién está allí, por lo tanto, para quien si estuviera preparado para el cielo,
la tumba no sería un lugar de descanso tranquilo y agradecido. Y note que, aunque la verdadera religión no nos impulsará a desear que no hubiéramos acostado allí en la primera infancia, como Job deseaba por otro lado, sin embargo, no se viola ningún dictado de piedad cuando nosotros miramos hacia adelante con tranquilo deleite en el momento en que podamos descansar, donde los malvados dejen de preocuparse y donde los cansados descansen. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: Así también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Otra traducción dice: allí descansan junto los prisioneros, ya que Eder traduce esto. Allí los prisioneros se regocijan en su libertad. Por otro lado, la Septuaginta extrañamente dice: allí los antiguos reunidos no han oído la voz del Esator. La palabra hebrea significa descansar, estar tranquilo. Y la sensación es que están en la tumba liberados de cadenas y también de opresiones, ya que, como dice el versículo, no oyen la voz del opresor o del capataz, de aquel que exigía impuestos y que le imponía pesadas cargas y que lo encarcelaba por crímenes imaginarios. El que está atado en cadenas y que no tiene otra perspectiva de liberación puede buscarlo en la tumba y lo encontrará allí. Note que sentimientos similares se encuentran con respecto a la muerte en Séneca. El sentido en Job es que todos están en libertad en la muerte, ya que las cadenas ya no se unen, las cárceles ya no encarcelan y la voz de la opresión ya no alarma. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Vemos aquí que la esclavitud ha llegado a su fin en la tumba, ya que el amo ya no puede gravar los poderes del esclavo y tampoco puede azotarlo o exigir su trabajo no compensado. Note que la esclavitud ya existió desde hace bastante tiempo y hay evidencia aquí de que se conocía en el tiempo de Job. Pero sin embargo Job no la consideraba una institución deseable, porque ciertamente eso no es deseable, de lo que la muerte sería considerada como una liberación, o donde la muerte sería preferible. Los hombres, a menudo, hablan de la esclavitud como una condición valiosa de la sociedad, y a veces apelan incluso a las escrituras para sostenerla. Pero note que Job sintió que era peor que la muerte, y que la tumba debía de ser preferida porque allí el esclavo estaría libre de su amo. La palabra usada aquí y traducida como libre está expresando correctamente la manumisión de la esclavitud. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: ¿por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado? La palabra luz aquí se usa individualmente para denotar vida, ya que este versículo comienza con una nueva parte de la queja de Job. Él piensa que es que Dios mantiene vivas a las personas que preferían morir, que le proporciona los medios para sostener la existencia y realmente los preserva cuando considerarían una bendición inestimable expirar, es decir, morir. Hay quien señala sobre esto y dice que en esta parte de este capítulo que el tono de la queja de Job se modifica considerablemente, ya que ha dado rienda suelta a sus fuertes sentimientos y también al lenguaje aquí es más suave y también gentil. Sin embargo, aplica una reflexión sobre Dios. Note que no es el lenguaje de la sumisión humilde.
ya que contiene una acusación implícita de crueldad e injusticia, ya que se sentó las bases para algunas de las justas represiones que siguen, cuando dice, y vida a los amargos en el alma, es decir, aquellos que están sufriendo un dolor amargo, usando aquí la palabra amargo para denotar gran pena y gran dolor. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro. Dice que anhelan la muerte y lo hacen con afán e impaciencia, como significa el hebreo cuando dice quien llama en voz alta a la muerte, que ansiosamente anhela y jadea por la muerte, pero sin embargo no viene. Nótese que son largos y jadean en vano, y cavar para ellos más que para tesoros escondidos, cuyos pensamientos y también deseo están tan empeñados en su disolución que lo esperan con tanta seriedad como los mineros buscan sus tesoros dorados, quienes siendo infatigables en su búsqueda no escatiman el tiempo ni tampoco el trabajo, sino que penetran aún más en las profundas cavernas de la tierra para descubrir y enriquecerse con el secreto o la ganancia deseada. También es observable que Job no hizo nada para acelerar o procurar su muerte. A pesar de todas sus miserias, se contentó con esperar todos los días de su tiempo señalado hasta que llegara su cambio. Job, capítulo 14 y versículo 14. Continuará con el versículo 22, donde dice que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Téngase en cuenta que estar así impacientes con la vida por el bien que no encontramos no solo es antinatural en sí mismo, sino también desagradecido con el dador de la vida, y muestra una indulgencia pecaminosa de nosotros mismos. Por tanto, que sea nuestro gran y constante cuidado prepararnos para el otro mundo, y luego dejemos que Dios ordene las circunstancias de nuestra mudanza allí. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice, ¿por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Dice, ¿por qué se da la luz a un hombre cuyo camino está oculto? Es decir, escondido de él, que no sabe su camino, es decir, qué camino debe de tomar, qué rumbo tomar para obtener consuelo en sus miserias o para salir de ellas, y a quien Dios ha encerrado, es decir, en quien Dios ha puesto, por así decirlo, en una prisión de modo que no puede ver ninguna forma o posibilidad de escape, pero todo refugio le falla. Continuará con el versículo 24, donde dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Nótese que en lugar de disfrutar la satisfacción de ser refrescado con las necesidades comunes que se nos brindan y tener por otro lado algún placer en comer y beber que se otorgan tanto para el consuelo como también para el sustento, dice, mis llantos y lágrimas son mi comida y bebida. Y dice también que mis rugidos se derraman como las aguas. Es como si dijera que tan severo es mi dolor y tan grande es mi angustia que las agonías y los gritos que me son arrancados no son de género común, ya que son profundos y ruidosos, horribles, espantosos, y tal como puede compararse con los fuertes rugidos de un león. Y aunque me esfuerzo mucho para controlarlos y también silenciarlos, encuentro que es totalmente en vano, porque se abre camino con violencia irresistible y permanencia incesante, en gran abundancia, como tantas corrientes de agua
repentina e impetuosas, como un río se desborda y desborda los terrenos adyacentes. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Antes de que este diluvio de miseria se derramara sobre mí, yo estaba en verdad bajo grandes y fuertes apresiones, que no podía explicar, de algo que me sucediera, algo extremadamente grave y aflictivo, algo tan malo, mejor dicho, peor que la muerte misma. Porque consideré la variedad de las provisiones de Dios, las mutabilidades de este mundo vano, las enfermedades y contingencias a las que está sujeta la naturaleza humana en la vida presente, la justicia de Dios y la pecaminosidad de toda la humanidad. Y ahora es evidente que estos temores míos no fueron en vano, porque están justificados por mis calamidades presentes. Puedo, por lo tanto, decir que nunca he disfrutado de ninguna tranquilidad desde que nací y, en consecuencia, no ha valido la pena vivir, ya que todos mis días han sido malos y llenos de problemas y angustias. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Nótese que hay tres expresiones que denotan lo mismo, que también se significaba en el verso inmediatamente anterior, a saber, que aun en sus días prósperos, nunca se tuvo por seguro o fue perfectamente libre del tormento del miedo y de la ansiedad. O su significado es: no me porté mal en la prosperidad, abusando de ella con presunción y seguridad, pero vivir con circunspección, andando humildemente con Dios y trabajando en mi salvación con temor y temblor. Sin embargo, llegaron los problemas como yo temía, de modo que entre el miedo y la calamidad toda mi vida ha sido incómoda y tuve razón para arrepentirme de ello. Por lo tanto, también, en este sentido, su camino estaba oculto y no sabía por qué Dios contendía con él. Y voy concluyendo con esto. Los problemas lo han alcanzado ahora plenamente a Job, ya que uno se lleva la impresión al comienzo de que este hombre ha perdido su fe, pero sin embargo no es así. Esto no es otra cosa que una queja, un lamento bien amargo de un hombre que ahora está saboreando el residuo de lo último que queda en la vida. Por tanto, el problema que le ha alcanzado y que no puede entender por qué le ha ocurrido precisamente eso a él. Amigo y amiga oyente, el miedo a los problemas que sobrevendrían hizo que mi propiedad me pareciera nada y sin embargo no estoy exento de problemas. Debe de tenerse muy en cuenta que todo en esta tierra es pasajero, que nada permanece para siempre, que lo que hoy parece seguro, mañana no lo es. Lo que hoy existe, quizás mañana tampoco exista. Sin embargo, el hombre llama a las cosas materiales y físicas como si fuesen, por ejemplo, eternas, y así lo expresan, ya que todo lo conseguido por el hombre, y esto debe de considerarse, se quedará aquí en la tierra, y con el tiempo desaparecerá absolutamente todo, comenzando por las riquezas, siguiendo por la salud y una larga lista de cosas más. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, y eso ofrece al pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida algo que ningún ser humano puede ofrecer, ningún intelectual, ningún poderoso puede ofrecer lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ofrece.
El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 11 y versículo 25, y aquí le está hablando a Marta, y le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amigo, mi amiga oyente, esto nadie, absolutamente nadie, excepto Jesucristo, el Hijo de Dios, puede afirmarlo y hacerlo, porque Él es Dios, ya que Él se hizo hombre y vino a la tierra para redimir del pecado a todo aquel y a toda aquella que viene en arrepentimiento hacia Él. Él dio su vida en la cruz del Calvario y lo hizo a favor del arrepentido y la arrepentida. Mi amigo, mi amiga oyente, ¿crees tú esto? Si tú crees esto, pues yo ahora te invito a que me acompañe en esta oración de fe y di conmigo. Señor Jesús, entiendo que tú eres el Hijo de Dios. Entiendo, como dice tu palabra, que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú eres el dador de la vida. Vengo ante ti en arrepentimiento, ahora, creyendo lo que dice tu palabra y pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.